Buenas tardes, estamos al miércoles 3 de noviembre, sesión 6 de nuestro seminario de Filosofía Matemática, dedicado este semestre a los teoremas de incompletitud de Gödel. Les recuerdo dónde nos situamos. Hoy terminamos lo que llamamos la prueba moderna del teorema de incompletitud, conectando las sesiones pasadas, en particular centrándonos alrededor de la recursividad, que es uno de los temas fundamentales. Vamos a dedicarnos entonces a esos temas esencialmente. La prueba moderna es una prueba básicamente estructural, donde quedan bastante claramente definidos los distintos momentos y los distintos estratos de la prueba. Bastante distinta a la prueba original de Gödel que empezaremos a ver la próxima semana, el artículo original de Gödel. Entonces hoy concluimos también lo que podríamos llamar la primera parte del seminario, las primeras 6 sesiones en las cuales introdujimos los temas fundamentales alrededor de Leopardi, el tema de la lucha entre razón e imaginación, los estratos de Smith, la distinta arquitectónica del pensamiento matemático y la fórmula canónica de Levi-Strauss para captar los problemas del borde y de las inversiones dentro de las pruebas asociadas a Gödel y en general a todo este tipo de pensamiento que podríamos llamar pensamiento diagonal. Hoy insistiremos un poquito sobre esa noción de diagonalización. Entonces vamos directo al grano. Las hojitas para hoy. Tenemos estos temas, entonces, que son los temas centrales. Tenemos la lucha que habíamos propuesto con Leopardi alrededor de la razón versus la imaginación. En un cierto sentido, una suerte de control sintáctico versus una suerte de descontrol semántico. Ese descontrol Leopardi lo llamaba de una manera muy interesante una especie de incursión por lo caótico. Pues por un lado está el lado de la sintaxis, que podríamos aprovechar a Proust para recordar entonces los dos grandes lados de la búsqueda del tiempo perdido, el lado de Swann, y por otro lado el lado de la semántica, el lado de Hermantes en la búsqueda del tiempo perdido. Esa contraposición entre lo que es, digamos, el control y el descontrol, o la razón y o la corrazón, o el corazón, como queramos llamarla, es fundamental. Y de eso depende, pues, conceptualmente de manera grande la problemática en la cual se adentra Gödel. Entonces voy a introducir ya desde un punto de vista sintético, moderno y contemporáneo, algunas nociones que provienen esencialmente de Gödel también, pero pues que ya alcanzan un poco más de generalidad con las distintas estratificaciones posteriores que se hacen a lo largo de la prueba en los tiempos sucesivos a Gödel. Entonces vamos a decir que una teoría es axiomatizable si el conjunto de los números de Gödel deducibles de esa teoría es recursivamente numerable. Los conjuntos recursivamente numerables son, por definición, dos cosas, equivalentemente. En realidad, pues hay varias caracterizaciones para los conjuntos recursivamente numerables. La principal y la inicial son los dominios de las parciales recursivas. Un dominio de una función parcial recursiva es, por definición, un conjunto recursivamente numerable, pero también se puede mostrar y demostrar característicamente que el dominio de una parcial recursiva es también la proyección de una relación recursiva. Y equivalente también se puede mostrar que es el rango adecuado de una parcial recursiva. Entonces hay distintas caracterizaciones para lo recursivamente numerable. Básicamente es lo que se puede listar de manera efectiva, de manera computable. Esas son las teorías axiomatizables. Las teorías axiomatizables, por definición, son aquellas
para los cuales sus números de Gödel son efectivamente computables. Y vamos a decir que la teoría es decidible si sus números de Gödel forman un conjunto recursivo, es decir, con los cuales uno puede decidir de una manera completa si un número dado está en el conjunto o no está. Vamos a utilizar estas dos definiciones para hacer una prueba bastante más amplia y general de los teoremas de incompletitud. Y la principal noción que introducimos hoy es la de representabilidad. La vez pasada introducimos la noción de recursividad, hoy introducimos la noción de representabilidad. Entonces, dada una teoría, vamos a decir que la teoría, que un conjunto de los naturales, en esta parte de acá, si nos damos un subconjunto de los naturales, vamos a decir que el conjunto es representable dentro de la teoría si hay una fórmula que efectivamente capta la pertenencia dentro del conjunto. Si pertenecer a ese quiere decir que tenemos phi de n a los ojos de sigma. Entonces es importante a los ojos de. La teoría va cambiando. Aquí básicamente la teoría principal para nosotros es la aritmética de Peano, pero puede ir cambiando. De hecho, a lo largo de la sesión de hoy voy a introducir una serie de diversos axiomas intermedios que llegan a cubrir la aritmética de Peano, pero esos axiomas intermedios también son útiles para organizar la prueba general. Y entonces decimos que un subconjunto es representable si hay una fórmula que lo representa a los ojos de la teoría dada. El teorema central, que señalaré hoy en sus lineamientos generales, es el siguiente, que la aritmética de Peano es lo suficientemente rica para representar a los conjuntos recursivos. Ese es el objetivo central de las funciones recursivas, es ese. Introducir una subclase adecuada de subconjuntos de naturales que son representables a los ojos de la aritmética de Peano. Poder de representación de la aritmética plena con inducción completa. Cada vez que ustedes tengan una teoría que contiene la aritmética de Peano, esa teoría va a representar a los conjuntos recursivos. Y esa es la clave, digamos, del teorema de incompletitud. De hecho, vamos a probar, y luego va a pasar directamente a eso, a probar el teorema de incompletitud en estas dos formas. Primero, que si tenemos una teoría consistente que contiene la aritmética de Peano, esa teoría es indecidible. Entonces, no tenemos un modo de saber si una sentencia es un teorema o no. Y más aún, si la teoría es además axiomatizable, la aritmética de Peano por definición es axiomatizable, pero aquí estamos yendo más allá. Si tenemos cualquier teoría que contiene la aritmética de Peano y esa teoría es axiomatizable, entonces es incompleta. Es decir, hay sentencias tales que ni ella ni su negación son deducibles de la teoría. Una expresión un poco más general del teorema de incompletitud de Gödel. Entonces vamos a ir directamente a eso. Vamos a hacer en detalle esa prueba. Nuestra sesión 6, entonces, que corresponde a terminar las pruebas que llevábamos. Entonces, presentémoslo de esta manera. Teorema de incompletitud. Teorema de incompletitud. En su presentación recursiva. Entonces, como les señalo, esto va un poquito más allá de Gödel. Pero básicamente las ideas están todas en Gödel.
Lo veremos la próxima vez. Una de las primeras expresiones, entonces, es que si tenemos una teoría consistente y esa teoría es grande, es decir, contiene la aritmética de Peano, entonces esa teoría es indecidible. No podemos saber cuáles son sus teoremas. Esto también es lo que se llama el teorema de Church en ciertas presentaciones de la teoría. Las pruebas son acerca de resultados negativos. Vamos a probar eso y vamos a probar también entonces que si sigma es consistente y contiene la aritmética de Peano, estos resultados son falsos. Si no contenemos la aritmética de Peano, si tenemos fragmentos pequeños, son falsos. Si nos situamos, por ejemplo, en la suma o en la multiplicación o en ciertos fragmentos, ahí la teoría es decidible y completa. Pero ya cuando tenemos la aritmética de Peano entera, entonces ya pasa a ser indecidible. Lo he resaltado varias veces. Entonces, si es consistente y contiene la aritmética de Peano y es axiomatizable, en particular, si yo tomo sigma igual a la aritmética de Peano, pues esto me sobra, ya es axiomatizable. Entonces, sigma es incompleta. Sigma es incompleta. Esta es una expresión, una vez más, de negación. Algo no sucede. No hay completitud. Estas son expresiones, entonces, delimitantes, ¿no? Teoremas de limitación también se llaman. Cuando los buscan en la literatura. Teoremas de limitación. Las limitaciones de las teorías. Si las teorías tienen ciertas condiciones, las teorías pasan a tener limitantes. Una condición esencial es contener a la aritmética de Peano. Y la otra condición esencial para llegar a la incompletitud es que la teoría sea axiomatizable. Si no, esto puede ser falso rápidamente. Por ejemplo, si ustedes toman todas las verdades de la estructura de los naturales, claramente eso contiene a la aritmética de Peano y es consistente, puesto que es válido en la estructura de los naturales, pero la teoría de todas las verdades es completa. Porque la teoría de una estructura siempre es completa. Eso es lo que está diciendo de otra manera también, entonces, es que la teoría de los naturales, es decir, las verdades en los naturales no son axiomatizables, es una manera más de expresar el teorema de incompletitud. Las verdades en los naturales no son captadas por un sistema axiomático. Bueno, entonces, como señalaba, estos son teoremas de negación. Las pruebas son por contradicción. Prueba por contradicción. Suponga que sigma es decidible en este primer caso. Eso quiere decir entonces que sus números de Gödel forman un conjunto recursivo, ¿no? Entonces sea phi sub n, la n mayor que igual que 0, una enumeración que podemos hacer no una enumeración existencial, sino una enumeración realmente constructiva. Entonces lo pongo aquí si quieren, no es que sea importante aquí esto especialmente. Una enumeración efectiva de las fórmulas bien formadas de sigma, de las sigma fórmulas bien formadas, con una variable libre.
Uno lo puede hacer, por ejemplo, utilizando la levelización. Pero hay muchas maneras de hacer eso. Y a partir de ahí, entonces, construye el siguiente conjunto, sea ese, el conjunto de los naturales para los cuales sigma deduce phi de n en el numeral n. Entonces, ese es un subconjunto de los naturales. Como sigma es decidible, podemos saber cuándo tenemos este teorema, por lo tanto, ese es recursivo. Por la definición de decidibilidad. Pero si ese es recursivo, su complemento también es recursivo, porque si tenemos una manera de saber si un elemento está en n, pues mirando la característica contraria tenemos una manera de decidir si el elemento no está en n. Entonces, el complemento también es recursivo. Entonces, voy a utilizar aquí entonces el teorema central de representación. Y más adelante indicaré las líneas generales de prueba de ese teorema central de representación. Esta es la clave técnica de hoy. Por el teorema central de representación, el conjunto recursivo es representable. Es representable a los ojos de sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir específicamente que existe un índice A, tal que para todo n está en el complemento de ese sí, solo sí, sigma deduce ese índice, que es el índice de la fórmula. O sea, hay una fórmula que representa ese índice lo voy a llamar A, phi sub A, el numeral D. Entonces, esto es por la definición de representabilidad. Y ya casi estamos. Tome entonces a partir de aquí n igual a A. Esto es cierto para todos los n. Tome n igual a A y obtiene lo siguiente, que es una contradicción del tipo Cantor-Russell. Tiene una contradicción del tipo Cantor-Russell. Estamos siempre manejando este tipo de argumento diagonal escondido. ¿Cuál específicamente? Si tomamos n igual a A, entonces, y leemos aquí para n igual a A está en ese complemento, sí, solo sí, sigma deduce phi A en el numeral de A, pero si leemos, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que A está en S. Sí, lo sé, o sea, está en S. Y ahí está la contradicción. La contradicción tipo Cantor-Russell. Entonces, como ven, la prueba estructuralmente es muy sencilla, pero dependiendo de este hecho fundamental, teorema de representación. Si los recursivos son representables, llegamos a una contradicción y por lo tanto la teoría tiene que ser indecidible. Entonces estamos dependiendo de este hecho que ahora voy a mencionar dentro de un momento cuáles son los lineamientos generales de su prueba. Ahora miremos esta forma, que es la forma ya más conocida, usual. Esto entonces es forma tipo Church del teorema de incompletitud y esta es forma tipo Gödel del teorema de incompletitud, que dice entonces eso básicamente a partir de aquí. Entonces tal vez recordemos eso. Entonces, si consideran sigma la teoría de los números naturales, esa teoría es consistente y contiene la aritmética de Peano. Consistente. Contiene la aritmética de Peano.
puesto que justamente todos los axiomas de la aritmética de Peano son verdaderos en la estructura de los naturales. Esto, por definición, es el conjunto de las fórmulas, de las sentencias que son verdaderas en la estructura, ¿no? Entonces, esto es consistente, contiene la aritmética de Peano, es completo, es completa, porque da una sentencia o es verdadera o no es verdadera en los naturales. Si es verdadera, entonces está en la teoría. Si no es verdadera, está por fuera de la teoría. Por lo tanto, esta teoría decide acerca de la verdad. Por lo tanto, la teoría de los naturales no puede ser axiomatizable. Y esta es entonces otra de las formas usuales de ver el teorema de completitud. Hay verdades en los naturales no deducibles por un sistema de axiomas. Además, esto es un teorema fuerte. No solamente no es deducible por el sistema de axiomas de la aritmética de Peano, sino por ningún otro. No hay ningún sistema de axiomas en primer orden que vaya a captar toda la teoría de los naturales. Entonces es toda una torre, ¿no? Toda una torre creciente de limitaciones, de teoremas de limitación, como señalaba Alex la vez pasada en algún momento. La prueba también es muy sencilla estructuralmente. Prueba de nuevo por contradicción. Por contradicción. Suponga que sigma es completa. Y consideremos el conjunto de los números de Gödel de las sentencias deducibles de sigma. Este conjunto es recursivamente numerable. ¿Por qué es esto? Por definición. Por definición. Sigma axiomatizable quiere decir exactamente que el conjunto de sus números de Gödel es recursivamente numerable. Por lo tanto, si este conjunto es recursivamente numerable, entonces miremos qué pasa con su complemento. El complemento de C es el conjunto de los números de Gödel phi de los sigma que no deducen phi, la negación de esto, el complemento. Y esto es igual, y miremos por qué, al conjunto de los números de Gödel de las sentencias tales que sigma deduce la negación de phi. Esto no es inmediato, este punto asterisco. Miremos por qué vale asterisco. Contenencia de un lado para otro. Esta contenencia de aquí para allá. Si sigma no deduce phi, estamos afirmando sigma tiene que deducir no phi. ¿Eso por qué es cierto? Porque hemos supuesto que sigma es completa. Gracias a que sigma es completa, si no deduce una, tiene que deducir la otra. Entonces acá estamos usando explícitamente la completitud de la teoría. Y la otra contenencia, si sigma deduce no phi, entonces sigma no puede deducir phi. ¿Por qué? Porque si la dedujera, entonces sigma sería inconsistente, pero hemos supuesto que sigma es consistente. Entonces la otra es por la consistencia. Entonces esta igualdad no era obvia. El hecho es que estas dos propiedades sean equivalentes depende exactamente de completitud y consistencia. Continuemos. Entonces esto de acá es el conjunto de los números de Gödel tales que esto sucede, pero que esto suceda es que si reemplazan aquí este por no phi, entonces no phi va a estar en A. Tales que no phi esté en A.
por la definición. ¿Okay? Y como este A es recursivamente numerable y simplemente estamos haciendo una variación con respecto a la numeralización de Gödel, que es una función recursiva, entonces esto sigue siendo recursivamente numerable. Y estamos en esta bonita situación. Entonces, a partir de ahí, A y A complemento son recursivamente numerables. Recursivamente numerables. Cuando un conjunto y su complemento son recursivamente numerables, entonces el conjunto es recursivo. Teorema no obvio, pero ya voy a hacer su prueba. Un teorema importante, muy importante de la teoría, el teorema de Post. Pero si es recursivo, si este conjunto es recursivo, por definición, eso lo que quiere decir es que sigma es decidible. Sigma es decidible. Contradicción, porque acabamos de mostrar que sigma es indecidible. Contradicción. Entonces aquí estamos dependiendo en esta prueba de ciertos pasos importantes, la completitud, la consistencia y particularmente entonces técnicamente este hecho fundamental de que si estos dos son recursivamente numerables, entonces es recursivo teorema de Post. Entonces déjenme probar el teorema de Post. Y con eso ya tendríamos una prueba completa de este hecho. Este hecho en un cierto momento depende del anterior y el anterior depende del teorema de representación de las funciones recursivas. Entonces ya la arquitectónica por lo pronto queda muy clara. Si uno logra demostrar que la aritmética de Peano o cualquier teoría que contenga a la aritmética de Peano representa a todas las recursivas, todo se encadena y obtenemos el teorema de incompletitud. Módulo, el teorema de Post, que ya voy a probar, y módulo, el teorema central de representación, cuya prueba no haré completa, pero sí indicaré los lineamientos. Teorema de Post. Miremos el teorema de Post. Vale la pena mirarlo porque es interesante de por sí, pero además es un homenaje a este gran personaje Post, que en el fondo, cuando uno se mete ya en el universo de las recursivas, es el gran maestro. Va bastante más allá de Gödel. Entonces el teorema de Post dice lo siguiente. Volveremos sobre Post en la tercera parte del seminario cuando miremos la orosis. Hay varios resultados de Post absolutamente extraordinarios y algunos de ellos alcanzaré a indicarlos. Por lo pronto, técnicamente, para completar la prueba, este punto es fundamental. A es recursivo si solo si A y A complementos son recursivamente numerables. Y recuerden que recursivamente numerable quiere decir esencialmente que es o el dominio de una parcial recursiva, también puede verse como el rango de una parcial recursiva o también como la proyección de una función recursiva. Proyección de una recursiva. Todos esos son equivalentes. De aquí para allá, si A es recursivo, los dos son recursivamente numerables, eso es básicamente inmediato, puesto que si A es el dominio de phi, con phi de x definida de la manera siguiente, la obvia, la característica de A, 1 si x está en A y 0 si no. Entonces A es recursivo. Si es recursivo, esta función es parcial recursiva. Por lo tanto, A es el dominio de una parcial recursiva. Por lo tanto, es recursivamente numerable.
pero también sucede lo mismo para el complemento. El complemento resulta ser entonces el dominio de la inversión de esta. Una vez más las inversiones por ahí apareciendo todo el tiempo. Dominio de phi, donde phi ahora es entonces la función en la cual ponemos 1 si x no está en A y 0 si no. Y claro, el dominio de phi son los elementos que no están en A, por lo tanto, tenemos que el complemento es recursivamente numerable. Entonces eso es inmediato. La otra implicación es la que no es obvia, pero tampoco es difícil. Si es recursivamente numerable, eso lo que está diciendo es que hay una relación, voy a utilizar esta parte, la parte de la proyección recursiva. Si es recursivamente numerable, hay una relación que es recursiva y de la cual A resulta ser su proyección, tal que X está en A, si solo si hay un Y, tal que valga la relación R de X. Proyectamos esta relación sobre su primera componente, nos da. Entonces, ese es el recursivamente numerable. Y lo mismo para el complemento. Como el complemento es recursivamente numerable, existe una relación, S, recursiva, que capte A como A complemento como la proyección de S. Al que X está en el complemento, sí, solo sí. Existe un Y tal que S de X. Entonces eso es por las caracterizaciones de los conjuntos recursivamente numerables como proyecciones de recursivos. A partir de ahí considere la siguiente función. Considere f de naturales en naturales, que a x lo envíe en el mínimo y, tal que suceda r de xy o suceda s de xy. Primera afirmación. Esto siempre va a existir, este y siempre va a existir. Va a existir un y tal que suceda esto o un y tal que suceda esto. ¿Por qué? Porque si estamos en este caso es que estamos en A y si estamos en este caso es que estamos en el complemento. Por lo tanto, estamos cubriendo todos los naturales. Para todo natural, o X está en A y entonces vivo acá, o X está en el complemento y entonces vivo acá. Por lo tanto, esta relación es regular. Regular, pues, unido con el complemento, cubre todos los naturales. Cubrimos todos los naturales, tienen asociados un... Esto no es vacío. Aquí siempre va a existir o este caso o este caso. Y podemos tomar entonces su mínimo, es la minimización regular. Eso nos da una función recursiva total, si lo recuerdan. Entonces esta f, por minimización regular nos da una recursiva total de una variable. Y a partir de ahí ya estamos, porque uno puede reconstruir A de la siguiente manera. A es recursivo, pues su función característica se expresa de la siguiente manera. La función característica de X es igual a 1 si sucede Rx, f de X, y 0 si no. Si estamos en esta situación, es que estamos en A, y esa es la característica de A igual a 1. Lo que hay que chequear para la recursividad es que los diversos casos aquí son recursivos, pero ese es el caso, puesto que R es recursiva y acabo de mostrar que F es recursiva total. Por lo tanto, todo lo que está aquí es recursivo, por lo tanto, la característica de A es recursiva. Esa es la prueba del teorema de Post. Como ven, no es una prueba difícil, pero es una prueba bonita por casos, construcción de una función recursiva total a partir de los distintos casos de proyecciones recursivas. Por lo tanto, podemos contar ya con el teorema de Post. Tenemos el teorema de Post y esto se ha completado adecuadamente y nuestra prueba está completa dependiendo del teorema central de representación. Ahí es a donde quería llegar. Todo depende del teorema central de representación.
Teorema central de representación, si tenemos una teoría que contenga a la aritmética de Peano, esa teoría es lo suficientemente rica para captar todas las recursivas. Teorema central. Poder de representación de la aritmética plena. Una teoría que contenga la aritmética de Peano representa a todos los conjuntos recursivos. Esa es la clave de todo el asunto. Entonces les voy a indicar las etapas de la prueba. Etapas, que es entonces una suerte de estratificación una vez más. Por aquí vieron aparecer varias veces procesos de inversión. Aquí tienen el borde muy bonitamente expresado gracias al teorema de Post, etcétera, etcétera. Por ahí pueden hacer el ejercicio de ir encontrando siempre los temas centrales del seminario en estas expresiones técnicas, que es algo que siempre me ha parecido importante, que la técnica capture conceptos profundos. La técnica no está porque sí. La técnica está porque es la que captura los conceptos profundos de la mejor manera posible. Pero por otro lado, técnica solita, sin saber para qué, tampoco sirve de nada. Entonces esas etapas corresponden a nombres importantes: Gödel, Lainí, Robinson, el del análisis no estándar. De hecho, lo que voy a presentar ahorita en lo que sigue es lo que se llama la aritmética de Robinson, que es una especie de estratificación intermedia de la aritmética de Peano. Entonces, los dos resultados principales son los siguientes. Primero, si tengo una teoría consistente y esa teoría contiene los siguientes axiomas. La teoría contiene los siguientes axiomas que voy a llamar A. Es una notación estándar que encuentran en Robinson. Vamos a meter dentro de A los siguientes axiomas. Primero que todo, que 0 sea el inicio. Para todo X no sucede que haya un X estrictamente menor que el 0. Entonces esto básicamente lo que está diciendo es que 0 es el inicio de nuestro modelo. Segundo, que el modelo es lineal. Para todo X, o X es menor que N, o X es igual a N, o N es menor que X. Esto para cada número natural. Entonces aquí tengo una infinitud de axiomas. Ya lo voy a escribir explícitamente. Y tercero, vamos a pedir que la estructura que estamos construyendo sea realmente parecida a la estructura que capta la aritmética de Peano. Ustedes recuerdan el axioma esencial de la aritmética de Peano es el axioma de inducción, que dice que si tengo una fórmula y la fórmula vale en 0 y sé pasar en esa fórmula de n a n más 1, entonces esa fórmula cubre todos los naturales, para todos los naturales. Entonces básicamente lo que está diciendo ese axioma de inducción es que el modelo de los naturales que estamos buscando es un modelo que realmente se parezca mucho al modelo estándar. Que haya un inicio, que haya pasos de n al sucesor y que con eso estemos cubriendo todo, que no haya cosas por ahí metidas intermedias extrañas, que no haya elementos no estándar extraños por ahí metidos. Eso lo podemos expresar gracias a este axioma para todo X. Si X es menor que n más 1, eso equivale a decir
que X es 0, o X es 1, o X es 2, etcétera, 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 hasta X igual a N. Y no hay otras posibilidades, no hay números no estándar metidos por ahí extraños. Y estos axiomas, entonces, son infinitos axiomas para cada número natural verdadero en el modelo estándar verdadero. Estos son los axiomas A de Robinson. Entonces, estos axiomas A de Robinson están intentando captar que estamos trabajando con un modelo estándar de los naturales, con el modelo estándar de los naturales, que no hay elementos que estén de alguna manera desordenando o introduciendo el caos que decía Leopardi. No introducimos caos, estos axiomas eliminan la introducción del caos dentro del modelo. Entonces, supongo que una teoría contiene estos axiomas y supongo que la teoría contiene también testigos para las diferencias. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez que haya una diferencia verdadera en el mundo de los naturales, esa diferencia verdadera en el mundo de los naturales sea reflejada sintácticamente dentro de los axiomas. Entonces, que tengamos no X igual a Y cada vez que tengamos X y Y naturales verdaderos y distintos en el mundo verdadero. Cada vez que sean distintos en el mundo verdadero, pongo un testigo para esa diferencia. Entonces, introducimos axiomas que captan el inicio estándar de los naturales, que captan las diferencias, cada vez que tengamos una teoría consistente que contenga estos tipos de axiomas, entonces Robinson demuestra que las funciones sigma representables en esta teoría captan las siguientes propiedades. Forman una clase cerrada bajo composición y minimización regular sobre todo. Entonces, ciertos axiomas nos aseguran ciertas clausuras de las representables. Para que esto se pueda probar, entonces hay que hacer pruebas acerca de fórmulas del tipo para todo X que algo suceda para un mínimo regularmente, quiere decir que a partir de un cierto momento esa propiedad es cierta para ese número y de ahí en adelante, pero entonces no debe ser cierta para los anteriores. Entonces debemos de alguna manera controlar los anteriores. ¿Cómo controlamos los anteriores? Precisamente gracias a estos axiomas. Controlamos los anteriores gracias a que podemos mirar exactamente cuáles son los anteriores y entonces se puede hacer una prueba adecuada por inducción ahí adentro. Conceptualmente es eso, nada más. Escribirlo es delicado y no lo haré porque me tomaría una buena hora escribirlo con todo el cuidado adecuado. Entonces, hay una escritura delicada, sintáctica, pero conceptualmente corresponde a ese hecho sencillo de que esto de aquí está captando que el inicio del modelo es el esperado y entonces gracias a eso podemos asegurar que la minimización regular funciona. Y la segunda parte de la prueba consiste en lo siguiente: si tenemos una teoría consistente que contenga estos estratos anteriores, que contenga a A, B, y también a una nueva clase C que voy a introducir aquí. La clase C va a ser simplemente los axiomas que representen dentro de nuestra estructura la adecuada suma y multiplicación verdaderas de los naturales, es decir, usémoslo.
tengamos que x más, este sería el símbolo de función para la suma, que esto realmente coincida con el numeral de x más y, donde esta es la verdadera suma en los naturales, y lo mismo para la multiplicación, x por y sea lo mismo que xy numeral, y esto para cada xy verdadero en los naturales y para la suma y la multiplicación verdaderas en los naturales. Si tenemos entonces esos dos preliminares y le añadimos entonces adecuados testigos para suma y multiplicación, entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que la colección de las funciones sigma representables contienen exactamente a todas las recursivas totales. Ahí aparecen todas las recursivas totales. Esto depende de un hecho intermedio de Kleini. Estos son los axiomas de Robinson, estos que están en amarillos. Y este hecho que estoy poniendo aquí depende de un teorema intermedio de Kleini que pongo aquí, que no es difícil, pero requiere un tiempito de escritura. Usa caracterización por Kleini de esta colección de las recursivas totales. Hay varias maneras de presentar las recursivas totales. Una fue la que presenté directamente en las sesiones pasadas, pero otra es una muy bonita versión que tiene Kleini, es la mínima clase. La mínima clase cerrada bajo justamente estas dos, composición y minimización regular, y que tenga una base un poco más grande que la que nos dimos en un inicio, que contiene a la suma, a la multiplicación, al discriminador. El discriminador es sencillamente la característica de la igualdad, ahorita lo escribo si quieren, y las proyecciones. Entonces se llama el discriminador. Delta es la característica de la igualdad, es decir, delta de xy es igual a 1 si son iguales, x es igual a y 0 si no. Esta caracterización de Kleini lo que muestra es que lo que nos faltaba en la construcción usual de las recursivas totales era la recursión primitiva. Entonces esta caracterización estructural nos muestra que la recursión primitiva puede ser reconstruida a partir de composición, minimización regular, suma, multiplicación y discriminador. A partir de ahí se deduce esa construcción. Y con esto entonces terminaría la prueba, porque eso era exactamente lo que necesitamos. Necesitábamos en un cierto momento asegurar que los recursivos fuesen representables, Entonces, esto se logra en cualquier teoría que sea entonces consistente y que contenga los axiomas A, B y C. Es un poco más fino que la aritmética de Peano. La aritmética de Peano seguro contiene estos tres, A, B y C. Porque con la aritmética de Peano podemos construir todos estos axiomas. Podemos demostrar por inducción que esto vale. Podemos construir por inducción la suma y la multiplicación. Y podemos asegurar por inducción que tenemos testigos para las diferencias. Entonces, la aritmética de Peano contiene A, B y C. Si ya con A, B y C tenemos todas las recursivas totales, con mayor razón, en la aritmética de Peano tenemos todas las recursivas totales y a partir de ahí tenemos el teorema central de representación y se cierra el ciclo.
Entonces, esa es la prueba ya estructural completa del teorema de incompletitud, utilizando un poco de herramientas arquitectónicas y estructurales posteriores, particularmente los nombres de Klein y Robinson aquí. Compararemos esto con la construcción de Gödel. La construcción de Gödel que veremos el próximo miércoles es explícita sobre los distintos niveles de lo que va a ser representable y esencialmente Gödel está interesado en mostrar que el predicado de prueba es representable. Entonces, para eso muestra que el predicado de prueba es recursivo. Pero si el predicado de prueba es recursivo, está contenido entre las recursivas totales y por este teorema ya sería representable. Entonces, este va bastante más allá de lo que hace puntualmente Gödel. Puntualmente Gödel está interesado en el predicado BW. ¿Lo recordamos? En el diagramita. Ahí está el predicado de prueba BW. Veremos explícitamente la semana entrante cómo Gödel construye sus diversas ecuaciones para llegar a demostrar que BW es un predicado recursivo. Se produce como la proyección de un primitivo recursivo y nos da un recursivo total. Y con eso tendríamos entonces la línea gödeliana. Esta línea que acabo de mostrar es un poco más amplia y densa. Muestra mucho más. Muestra que todas las recursivas totales son representables en cualquier teoría que contenga A, B y C y que siempre que sea consistente, ¿no? Se supone siempre que esto sea consistente para que haya algún tipo de sentido detrás de lo que se está diciendo. Muy bien. Entonces voy a seguir con terminando el tablero con una especie de énfasis sobre lo que está pasando aquí desde un punto de vista muy alto, que es lo que podríamos llamar un principio diagonal. Un principio diagonal muy, muy alto que cubre todas estas fuerzas esenciales que puse en el seminario desde el comienzo. La problemática del borde, la problemática de la estratificación y la problemática de la inversión. Estas problemáticas son captadas de una manera técnica potente gracias al principio diagonal. Y que es como, de alguna manera, cavar más profundo dentro de las ideas kantorianas. La idea kantoriana roseliana que está acá es un fragmento lógico de algo mucho más potente aritmético, que es lo que está acá. Esta potencia aritmética de las recursivas totales es algo muy, muy peculiar. Y que corresponde entonces a este Gödel magnífico que es el Gödel plenamente triádico, en el cual tenemos como una especie de tríada persiana. Muy fuerte, muy bien, muy marcada, en la cual tenemos los problemas de la sintaxis, el lenguaje, L, donde esto es particularmente importante en la noción de representabilidad, la noción de representabilidad asociada a la sintaxis, por un lado. Por otro lado está también la gödelización.
Por otro lado está la semántica, que es aquella que de alguna manera nos importa, que es la verdad de la estructura de los naturales. Cuando escribo esto siempre es para simplificar un poquito, ¿no? No me pongo a escribir toda la estructura n con la suma, con el 0, la multiplicación, el 1. Si fuese correcto, debería escribir toda la estructura completa con el orden, etc. Escribo esto para recordar que estamos en el mundo de una estructura. Y por otro lado está el mundo muy importante de la pragmática. Que aquí corresponde a saber deducir dentro del lenguaje, a las nociones de prueba. Al predicado BW en particular. Y ahí detrás de ello, pues están muy marcados los tres grandes nombres de los fundamentos de la matemática en esta época. Russell y el logicismo, Brouwer y el intuicionismo, y Hilbert y el logicismo. Gödel es aquel que pasea magníficamente entre los tres. Entonces eso ya lo empezaremos a ver muy explícitamente en las próximas sesiones. El regreso directo a Gödel, a mirar los manuscritos originales de Gödel, que son absolutamente fascinantes de por sí. Y lo que nos está diciendo esto, de alguna manera, es que hay una base, pensando muy a la Hilbertiana, la base técnica, pragmática, y en un cierto sentido también, pues, sintáctica, pero sobre todo pragmática, de la aritmética de Peano, permite representar la demostrabilidad es decir, el predicado de prueba, BW, pero no permite representar la verdad. Teorema de limitación fundamental. Y expresado, lo que puse aquí de manera más precisa, expreso ahora en palabras, existen verdades de la estructura usual de los naturales no demostrables. En ciertos estratos. En estratos bajos. Los estratos son fundamentales, hay que saber dónde está situado el estrato con el cual trabajamos. Si estamos en estratos que contienen A, B y C, podemos llegar lejos. Si estamos en estratos que contienen la aritmética de Peano, podemos llegar lejos. Pero en cambio, si estamos en estratos pobres, como fragmentos de la aritmética o cálculo proposicional, ahí no podemos llegar a ningún lado y las cosas son completas. Entonces, la estratificación es clave. Y más en el fondo está, entonces lo anuncio, no sé si alcance a volver sobre esto más adelante, ojalá, pero si no lo anuncio desde ya. ¿Qué es lo que está en el fondo? Fondo de esto, un resultado muy, muy increíble, muy, muy sorprendente. En el fondo del asunto hay un teorema clave de teoría de categorías.
El teorema dice lo siguiente, hay un argumento, se llama el argumento diagonal de Liouville. Voy a hacer lo posible para presentar, al menos en un cuarto de tablero más adelante en la parte de la orosis, este argumento que explica de manera profunda no solamente lo que está pasando con el teorema de incompletitud, sino con la mayoría de los resultados que tienen que ver con teoremas de limitación. A partir de ese argumento general se deduce, pasando a una adecuada categoría, el teorema de Cantor para la teoría de conjuntos, de que el tamaño de X es estrictamente menor que el tamaño de partes de X. La prueba de ese teorema, si lo recuerdan, es un ejercicio fácil y rápido de argumento diagonal. Pero entonces, en la categoría de conjuntos, obtenemos, cuando la categoría general se especializa en la categoría de conjuntos, obtenemos el teorema de Cantor. Si se especializa el teorema general de categorías en una adecuada categoría aritmética, obtenemos el teorema de incompletitud de Gödel. Si se especializa en una categoría adecuada de retículos, obtenemos teoremas de punto fijo de Tarski. Porque en el fondo, detrás de este argumento diagonal, lo que va a suceder en ciertos momentos, pero sí, voy a hacer lo posible para que lleguemos, para que esto quede completo en un cierto momento. Una de las bases del pensamiento matemático, insisto muchas veces en ello, es la noción de negación. Sin negación, básicamente, no existiría el pensamiento matemático. La negación es imprescindible. Ahora, la negación, si ustedes recuerdan el operador de negación, tiene una propiedad muy específica. La negación manda lo verdadero en lo falso y lo falso en lo verdadero. O si ponemos 0 y 1, manda el 0 en 1 y el 1 en 0. Es decir, la negación no tiene puntos fijos. La negación no tiene puntos fijos. El hecho de que la negación no tenga puntos fijos hace que el universo de conjuntos crezca, hace que haya incompletitud, pero si lo miramos al revés, el hecho de que ciertas cosas sucedan en ciertas categorías puede forzar la existencia de puntos fijos. Ese es el teorema de Tarski. La existencia de puntos fijos en retículos va a proceder de esto. Y lo mismo, otro teorema muy, muy famoso, el teorema de Brouwer, para la topología. Existencia de puntos fijos en ciertos espacios topológicos, en particular en la esfera. Adecuadas funciones continuas de la esfera en la esfera siempre tienen un punto fijo. La existencia de puntos fijos o la inexistencia de puntos fijos están ligadas a los argumentos diagonales. Dicho de otra manera también, los problemas de borde, estratificación e inversión están en el fondo ligados a puntos fijos, cosa que en principio uno no ve para nada por acá. Y que sin embargo, si se sale hacia el mundo de las categorías, no solo lo ve, sino que lo logra demostrar. Teoremas impresionantemente hermosos ya de teoría de categorías. Haremos lo posible por expresar parte de esto en su momento, más adelante. Entonces tenemos esta situación extremadamente interesante, que la existencia de verdades no demostrables en la aritmética es un caso particular de un argumento diagonal muchísimo más vasto, que vale en la abstracción general y que cuando se particulariza nos da resultados importantes y teoremas importantes en distintos lugares de la matemática. Aquí hay un procedimiento también interesante y general de cómo algo local que está sucediendo en la matemática se abstrae de la matemática, se mira globalmente, se obtienen resultados globales y esos resultados globales luego se proyectan no solo sobre el entorno inicial, sino sobre entornos
enteramente nuevos y sorprendentes como estos, por ejemplo. Teoremas en retículos y en topologías. Bueno, para ir terminando, entonces, volvamos un momentito a la hojita de hoy. Entonces, ahí probé el teorema de incompletitud en sus formas más generales posibles. Toda teoría consistente que contenga la aritmética de Peano es indecidible. Toda teoría consistente y axiomatizable que contenga la aritmética de Peano es incompleta. Y eso depende entonces tanto del teorema central de representación, que los conjuntos recursivos son representables en la aritmética de Peano, o de manera más débil, como vimos, en variaciones de la aritmética de Robinson en los axiomas A, B y C, tanto de ese teorema como el teorema de Post, de que recursivo es lo mismo que ser recursivamente numerable y su complemento recursivamente numerable. Quería mencionar esta lectura, que es una lectura que surge también de muchos de sus comentarios previos, entonces ahí lo puse explícitamente, diversas intervenciones de ustedes a lo largo del seminario. Entonces lo he llamado una lectura inversa de los estratos y bordes del saber. Ahí están nuestros temas esenciales: inversión, estratificación, bordes. Hay en el texto de Whitehead, de Proceso y Realidad de 1925, entonces anterior a Gödel, ¿no? Esto es 5 años anterior al teorema de incompletitud de Gödel. Whitehead proponía esta bellísima idea de que de alguna manera el ser, digamos, transitorio del sujeto, el becoming of the subject, se podía completar en un cierto momento y convertirse en un being del superject. En vez de subject, juega Whitehead sobre los prefijos e inventa el superject, el sobresujeto, el supersujeto. Entonces, de alguna manera, Whitehead ahí propone esta idea muy bella de que los procesos en un cierto momento deberían tender al menos idealmente a su completación. El sujeto completarse en el superjeto, el ser parcial en un ser total, el becoming en el being. Entonces, este crecimiento lo estudia sistemáticamente Whitehead en su texto, y nos preguntamos entonces, correspondiendo a algunas de las preguntas que ustedes hicieron a lo largo del seminario, ¿qué tanto de esto se puede lograr? Entonces, los teoremas de incompletitud de Gödel en un cierto sentido nos dicen específicamente qué es lo que se puede lograr y hasta dónde se puede lograr. Hasta primer orden, efectivamente el siendo proposicional se puede completar en un ser proposicional, por ejemplo, o un siendo aditivo puede completarse en un ser de la suma, o un siendo multiplicativo en un ser de la multiplicación, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden hacer en esos estratos iniciales, y hay cierta esperanza de que efectivamente aparezcan estos superjects. Pero a partir de cierta riqueza de estratificación, los teoremas de incompletitud les dicen que efectivamente no se va a poder lograr construir esa compleción pragmática o dinámica que en un cierto momento presuponía Whitehead, que era un ideal al cual debía acercarse la civilización. Entonces, no se puede lograr de manera absoluta, no va a haber un superject absoluto. Lo que va a haber van a ser distintos como niveles o parcialidades del superject que se van a ir completando poco a poco entre sí, que corresponde a la torre de los distintos niveles de completación del pensamiento matemático. En un cierto momento se pueden lograr, pero siempre ampliando los axiomas y siempre ampliando las propuestas de consistencia en cada uno de los niveles. No se puede hacer de manera absoluta a partir de la aritmética plena. A partir de la aritmética donde tengamos inducción,
o a partir de la aritmética de Robinson, donde tengamos los axiomas de tipo ABC, ya no vamos a poder hacer aparecer esas completitudes. Y sin embargo, pues sigue manteniéndose como un ideal razonable hacia el cual hay que tender, pero al cual nunca se llegará. Cosa que es interesante desde un punto de vista tanto matemático como filosófico. Tener el ideal, saber que el ideal es inaccesible, pero que ese ideal inaccesible va haciendo crecer el saber. Va haciendo crecer el saber a lo largo de distintos niveles y distintas estratificaciones. La estratificación sigue siendo imprescindible y fundamental. Sin ella, nada de esto tiene sentido. Uno se preguntaría entonces, ¿qué pasó con Whitehead después? Después de los resultados de Gödel. He intentado hacer la investigación y no encuentro por ningún lado, si de pronto Carlos Cardona después en algún momento alguno de ustedes encuentra alguna referencia de Whitehead a Gödel, me gustaría conocerla, no he podido encontrar nada por el momento. Cosa bastante extraña y curiosa, porque de todas maneras Whitehead era no solamente un grandísimo filósofo, sino que era un grandísimo matemático, contrariamente, digamos, a Russell o Wittgenstein, que no eran grandes matemáticos. Whitehead sí era un grandísimo matemático, y por alguna extraña razón no encuentro por ningún lado referencias de Whitehead a Gödel, como si no hubiera aparecido semejante bomba en el pensamiento, y que pues en buena medida hace caer también este programa de Whitehead. Bueno, son preguntas que van quedando por ahí, de pronto más adelante las podemos ir resolviendo. Volveremos en la parte erótica sobre la recepción de Gödel. Leeremos explícitamente algunos fragmentos de la recepción de Wittgenstein de Gödel, de la recepción de Russell sobre Gödel. La recepción de Whitehead sobre Gödel, sí, es un misterio. Veremos si existe o no existe. Y así sucesivamente. Quiero terminar simplemente con una imagen bastante indicativa de lo que se ha hecho aquí, que es esta monstruosidad, que es Abuna Yematagu, las iglesias doctrineras rupestres construidas en Etiopía en el siglo VI. Entonces observen semejante masa absurda de roca, y en esa masa absurda de roca, en la mitad de esa construcción loca y difícil, aparece por ahí, escondida en la mitad, una puerta, y esa puerta lleva a una iglesia. Ahí además en la esquina se alcanza a ver un personaje en blanco que es una especie de jeque que está ahí al lado de la iglesia. Pero observen esta locura. El ser humano es capaz de construir realmente las cosas más inimaginables que se puedan pensar. Siglo VI después de Cristo, construcción de una especie de iglesias románicas en Etiopía, en lugares absolutamente inaccesibles. Acá se ve otro ejemplo. Ahí se ve la entrada de la iglesia con un par de personajes ahí cerca de la entrada. Para llegar ahí hay que hacer unas escaladas absolutamente locas de este tipo. No hay ningún acceso natural. Y sin embargo el hombre es capaz de escalar y escalar y escalar y llegar a estas extrañas paisajes. Y dentro de esos extraños paisajes aparece de pronto esta maravilla. Una especie de iglesia románica bizantina pintada en medio de esa cueva inaccesible en las alturas a la que se llega pues con todas las dificultades posibles del mundo. No puede haber cosas más difíciles. Es un poco Gödel, ¿no? Es un poco la capacidad de Gödel. La capacidad que tiene Gödel para alzarse y alzarse y alzarse hasta lo más inaccesible. Un poco representada en esta iglesia fantástica románica. Y es entonces lo que podemos llamar el ascenso extraordinario de Gödel.
en el cual la imaginación de Leopardi supera todos los distintos estratos que ustedes quieran y todos los distintos bordes más extremos, las condiciones más difíciles. El hombre es capaz de superarse a sí mismo de las maneras más asombrosas posibles. Y Gödel es un ejemplo de esa superación espectacular. Bueno, termino por aquí. No sé si tienen comentarios o preguntas, bienvenidas. Ya tienen sus distintos modos de proceder. Directamente, levantando la mano, algún comentario en el chat, como deseen. Entonces, la palabra a ustedes. Sí, Tengo como una pregunta y un comentario. Voy primero con la pregunta. Aunque bueno, usted nos dijo que sobre eso seguramente vamos a volver luego, es en la parte creo que es en la parte de Gödel que dice que se necesitan categorías aritméticas. ¿Qué quiere decir precisamente con aritmética en ese contexto? Ok, ahí entonces lo que quiere decir es que la noción de demostración de derivabilidad, esa noción de derivabilidad se puede categorizar. Se puede hablar categóricamente de demostración. Entonces, donde tengamos una categoría que permita representar la derivabilidad, el argumento diagonal de Lovir produce el teorema de incompletitud. Eso es lo que quiere decir ahí con categorías aritméticas. Y el comentario va un poco en la misma dirección, es que uno tiene que, por ejemplo, los teoremas de punto fijo, o sea, los teoremas de equilibrio en economía, por ejemplo, tipo equilibrio de Nash, son teoremas de punto fijo, de hecho. Sí. Y simplemente es como una especulación, una pregunta que no podría obtener, digamos, esos teoremas también a partir de este argumento diagonal de Lovir, digamos, en categorías bien adecuadas o bien particulares. O sea, sería como una aplicación, digamos, no sé, a teoremas de equilibrio en economía matemática usando, usando este tipo de argumentos. No sé, me pareció cuando vi esto como que podría ser una aplicación interesante, digamos, Sí, de, de hecho de suena muy categorías. interesante, suena muy interesante esa línea. De pronto la podría explorar alguno de los estudiantes inscritos. Suena bastante interesante. El hecho de ahí de que se utilicen entonces categorías que tengan que ver con espacios diferenciables. Entonces que introduzcamos de alguna manera en geometría diferencial este tipo de argumento. En principio suena razonablemente especulativo, suena algo que podría realizarse. No lo he visto realizado. Yo conozco estos ejemplos, pero no conozco el ejemplo específico de ver otros tipos de teoremas de punto fijo que se deduzcan de aquí, pero podría ser una muy buena línea de investigar a ver si se logra o al menos si hay opciones de que se logre. Ese tipo de cosas podrían ser razonables de obtener. Parte de eso, pero por otra línea un poco distinta, era algo que mencioné en alguna de las sesiones pasadas. Lo que yo hice en mi trabajo doctoral fue axiomatizar en categorías abstractas la noción de recursividad a partir de propiedades puramente estructurales que tenían que ver con los teoremas estructurales de Klein, el teorema de numeración que nos servía para asegurar que
que la diagonal de las parciales recursivas era parcial recursiva, lo que llamamos el milagro de Gödel, etc. Varias propiedades estructurales se pueden pensar en categorías abstractas y entonces eso se puede luego proyectar sobre categorías concretas. Yo lo proyecté en parte sobre categorías combinatorias, algebraicas y diferenciales en su momento. Entonces podría haber una conexión ahí en el caso en que miremos un poquito si la abstracción en las categorías diferenciales apunta hacia un buen lado. Me suena muy razonable lo que usted dice, Alex, pero habría que estudiarlo. Lo proponemos como un tema posible para los chicos que están inscritos. Entonces, es que hay una cosa que es impresionante ahí, es que, o sea, a priori, digamos, uno, si uno mira el teorema del teorema de Gödel, ¿sí? Y mira los teoremas del punto fijo de Brouwer, en principio uno, o sea, es difícil que uno conectara eso de una manera, digamos, de una manera conceptual. O sea, es como que... Totalmente, es O sea, una si uno lo vea, sorpresa. es muy difícil que uno lo vea. Pero digamos, en esta explicación ahí en el último cuadro, en el último cuadrante, pues todo parece que es muy, digamos, que es muy natural con dos cosas. O sea, es escoger la categoría adecuada Sí, y usar el argumento adecuado, que en este caso sería este argumento general de Lovir. O sí, sea, señor. Perfecto. eso, digamos, ya cuando aparecen cuatro lugares, así como usted lo ha señalado, y que además esta cosa de teoremas de punto fijo son muy presentes en muchas áreas de las matemáticas. Por lo menos la intuición le dice a uno que debe haber algo más que casualidad y que eso podría extenderse. También puede ser que no, digamos, la intuición también puede fallar, pero creería que podría haberse ahí algo por ahí interesante. Gracias, Sí, Fernando. sí, no, gracias por esos comentarios. Lo voy a dejar explícito aquí. Eh, lo hablé, pero me parece que es importante dejarlo explícito aquí. Puntos fijos. Y definitivamente, pues entonces, gracias también a los comentarios de Alex y al asunto, sí volveré sobre esto más adelante. O sea, voy a hacer el pequeño esfuerzo más adelante, la parte erótica, de explicarles, aunque sea por encima, el argumento diagonal de Lovir, que es realmente tan sorprendente, tan increíble, que uno queda loco, efectivamente, la primera vez que lo ve. ¿Cómo puede ser que los teoremas de punto fijo de Brouwer sean esencialmente la misma cosa que el teorema de incompletitud de Gödel? No queda absolutamente loco de que sea la misma cosa. Pero eso es el milagro de la teoría de categorías. La teoría de categorías explica cosas que normalmente nuestros ojos no ven. Los ojos nuestros están muy metidos en un fragmento, en un pedacito de la matemática. Esos distintos pedacitos de la matemática nos impiden ver hacia afuera las conexiones. Si nos salimos, desde afuera vemos las conexiones que no vemos cuando estamos adentro. Ese es uno de los milagros de la teoría de categorías. Yo creo que es una de sus fuerzas más grandes. Gracias, Alex. ¿Algún otro comentario o preguntas? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, siga así, Paula. Digamos, la lógica en el tiempo de Gödel ya distinguía entre lo que se podría llamar noción de que algo sea demostrable y la noción de que algo sea verdadero, porque veo que
pues no son cosas exactamente iguales. Sí, importantísima pregunta. No solo no son cosas exactamente iguales, sino que son cosas muy distintas, efectivamente. Son cosas muy distintas y efectivamente sí estaba ya claro en la época de Gödel. Gracias a que estaba claro en la época de Gödel, es que Gödel puede meterse a intentar demostrar su teorema de completitud. El primero, el de la tesis doctoral. La tesis doctoral le dice que esos dos puntos de vista, el punto de la prueba y el punto de la verdad, son equivalentes para la lógica clásica de primer orden. Es el teorema de completitud. Y eso se puede gracias a que justamente la escuela de Hilbert había ya precisado completamente todos los términos. Volveré sobre eso un poquito en la parte histórica cuando volvamos al análisis de la prueba de Gödel, a las fuentes originales. Pero en 1928 ya Hilbert y Ackermann habían escrito un tratado fundamental, sus elementos de lógica teórica. Ese tratado es el primer tratado moderno de lógica, ya con todas las perspectivas contemporáneas, actuales, con una clarísima distinción entre la sintaxis y la semántica y con una clarísima expresión ya de la pregunta de si demostrar y verificar verdad eran equivalentes o no. Esa pregunta restringida al estrato de la lógica clásica de primer orden la demuestra Gödel como correcta en su tesis de doctorado, el teorema de completitud para la lógica clásica de primer orden. Gödel demuestra que efectivamente demostrar o chequear verdad son equivalentes a nivel lógica clásica de primer orden. Eso se puede gracias a que eso ya estaba claro, gracias a la escuela de Hilbert, 1928, explícitamente escrito en el tratado de Hilbert. Lo que es realmente increíble también es la velocidad mental de Gödel, ¿no? En 1928 sale el tratado de Hilbert y en 1929 ya Gödel demuestra que efectivamente las dos cosas son equivalentes. Lo publica en 1930, pero ya en 1929 el mismo Gödel había demostrado un año después, solamente un año después, que el problema de Hilbert era soluble para la lógica clásica de primer orden, que los dos caminos eran equivalentes, estos dos caminos que puse aquí, el camino de la sintaxis y el camino de la semántica. Gracias, esa pregunta era fundamental, Pagauta. Sí, si no hubiese estado explícito eso ya, pues Gödel simplemente no habría podido producir su tesis doctoral. Alex, ¿quería comentar algo? Sí, es una pregunta respecto a esto último, y es entonces, digamos, en programas tipo como el de Homotopy Type Theory y toda, digamos, esta línea, ¿cómo entran entonces, digamos, los teoremas de Gödel y esta distinción entre chequear verdad y demostrar? Yo Para creo efectos de lo que el programa quiere, digamos. por lo que sé, están lejísimos de llegar a eso. Están muy, muy lejos de cualquier cosa de ese estilo. La Homotopy Type Theory tiene una parte muy, muy interesante desde un punto de vista técnico, es que detrás de cada prueba de la Homotopy Type Theory hay un subprograma intuicionista que asegura que la prueba es correcta. Para eso fue que la introdujo Vygotsky, porque como saben, Vygotsky había demostrado un muy famoso teorema complicado, abstracto dentro de la línea Grothendieck, y había un error importante en ese teorema que nadie se dio cuenta de ese error hasta que pasaron muchos años y fue el mismo Vygotsky el que se dio cuenta del error en su propia prueba y eso le produjo una crisis básicamente existencial muy, muy fuerte y a partir de ahí propone esta teoría, nueva teoría de fundamentos de la matemática en la cual toda demostración matemática sí tiene asociado un programa que asegure su prueba.
pero lo que han avanzado ahí con respecto a las matemáticas usuales es muy, muy poco. Por ejemplo, ni siquiera se ha logrado definir aún en Homotopy Type Theory cuál es una noción correcta de as. Un concepto tan fundamental para las matemáticas del siglo XX ni siquiera se ha logrado aún captar con esta nueva teoría. Menos aún los teoremas de Gödel. Están muy lejos de acercarse a eso. Gracias. Pero es un inicio, ¿no? Como todo en la vida es un inicio y todas estas cosas tienen su tiempo. O sea, observen que ahorita en este año estamos cumpliendo 90 años 90 años del teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? 90 años son muchos y ha pasado mucha cosa en ese tiempo. Parte de ello lo mencionaré en la neurosis, pero está pasando muchísima cosa. Desde que se inventó la Homotopy Type Theory hasta hoy no han pasado más de 15 años. 15 años no son nada para una teoría matemática. Entonces realmente pues es normal y esperable que estén apenas en sus inicios. Hay esperanzas de llegar lejos, pero por el momento son sobre todo esperanzas. Sí, sí, Pagauta. Gracias, profesor. Tengo otra pregunta. De pronto, más adelante, como usted nos ha dicho, hará un poco más de énfasis en ello, pero pues me anticipo. Eso que usted contestó a la pregunta anterior que yo hice sobre que ya en la época de Gödel, gracias a Hilbert, estaba bien diferenciada la noción de demostrable a la noción de verificable. Eso lo logró Hilbert, digámoslo así, casi solo, pues entiendo que nunca en las matemáticas algo no tiene antecesores, pero digamos que es una obra casi totalmente de Hilbert o se puede tracear muy bien, no sé, hasta muy atrás. Y esa pregunta pues va atada con otra y es preguntarle si usted conoce algún texto, algún buen, alguna buena historia de la evolución de las ideas de la lógica, no sé, desde Aristóteles. A ver, sí, lo primero, sí, como a menudo pasa, la impronta personal de Hilbert es fundamental, es realmente muy, muy importante su visión personal, pero eso depende de muchos estratos previos, de muchas personas anteriores. O sea, efectivamente hay una larga tradición que va esclareciendo poco a poco estas distinciones entre demostrabilidad y verdad que vienen desde muy atrás también, aún antes de la lógica matemática, pero que son ya muy claras en toda una tradición de lógica matemática, desde Boole, Peirce, Skolem, tantos matemáticos importantes que estuvieron cercanos a esas ideas. Y cuando uno dice Hilbert, es Hilbert y su escuela. Una de las cosas extraordinarias que tenía Hilbert y que lo distingue ahí sí de otros monstruos, como otros monstruos que hubiesen tenido, digamos, una capacidad similar de un contexto similar para producir su obra, porque uno tiene que dejar de lado, por ejemplo, a Galois. Galois, demasiado chiquito, no alcanzó a producir una escuela. Riemann muere también demasiado temprano, tal vez, y tampoco tiene casi alumnos, pero Poincaré, por ejemplo, Poincaré sí vivió muchísimo tiempo y no tuvo una escuela importante. En cambio, Hilbert es absolutamente increíble. La capacidad que tenía Hilbert para armar alrededor de él una escuela productiva es única, probablemente en la historia de las matemáticas. La escuela de Hilbert es extraordinaria en todos los niveles. Entonces tenía mucha gente alrededor de él y muchos de esos jóvenes le ayudaron sistemáticamente a escribir estos
estos textos de fundamentos de lógica matemática. En particular, pues hay varios que hemos mencionado. Bernays, Ackermann, Herbrand, varios de ellos, von Neumann, varios de ellos fueron alumnos directos de Hilbert. Entonces, varios jóvenes brillantes de la década de los 20 ayudaron claramente a Hilbert a escribir sus textos de fundamentos de lógica. Pero también, independientemente de él, de su fuerza personal y de su extraordinaria escuela única, como le digo, en la historia probablemente de los grandes matemáticos, no creo que haya un matemático que tenga una escuela de esa potencia, siendo un matemático a su vez muy creador. Eso es algo particularmente fuerte. Entonces, cuando decimos Hilbert y su escuela, por un lado, y decimos escondidos por detrás de Hilbert, otros lógicos importantes como Löwenherr, Tarski, Skolem, Peirce, Boole, Peano, etcétera, y toda una serie importante de lógicos que van proveyendo las bases para que eso se logre. Historias de la lógica, pues hay varias. Tal vez la que me parece más extraordinaria a mí es la historia de la lógica de Corrado Mangione. Corrado Mangione, en italiano. Esa historia está traducida al español. La versión italiana es bastante más completa, pero la traducción al español es muy buena también. Corrado Mangione, la historia de la lógica de Mangione es, creo que, única y excepcional, pero hay varias otras importantes, Jorgensen, Bochensky, Los Nil, etc. Hay al menos una decena de buenas historias de la lógica que valen la pena. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta final? Ok, pues si no es más, entonces paramos por aquí y ya tenemos entonces esta visión estructural moderna de la teoría de la recursión, del teorema de representabilidad, de las funciones recursivas, del teorema de Post, de la idealización, la prueba estructural general, los fondos escondidos en el argumento de Lovir, etc. Hay una buena cantidad de material estructural moderno y contemporáneo, y ahora tendremos la bella sorpresa de regresar a los manuscritos originales de Gödel y ver un panorama enteramente distinto, como a menudo sucede. Los trabajos originales son muy diferentes a lo que luego pasa y la historia va modificando notablemente las ideas de los inventores. Entonces volveremos a los manuscritos originales a partir de la próxima vez durante 3 semanas. Hasta el miércoles entrante. Gracias, hasta luego. Que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien.